Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte aquí que estés en nuestra casa, en nuestro espacio, acompañados también por algunos colegas que seguramente van a estar viendo con gran interés esta entrevista para salir de ciertas dudas que hay respecto a la superintendencia y las facultades que tiene hoy en día. A ver si tú nos podrías explicar en simple cuáles son aquellas y para que los profesores también, quienes nos están viendo, puedan acceder. Sí, primero agradecer la invitación, Catherine. Teníamos pendiente este conversatorio que ojalá sea de utilidad para los y las docentes en relación a las dudas que se puedan plantear de las problemáticas que los afectan. Partir señalando que siempre se ha entendido que la Superintendencia de Educación solo recibe las consultas, los requerimientos o denuncias de los apoderados o de los estudiantes y no de los docentes o asistentes de la educación. Y eso es un mito, porque la Superintendencia de Educación, el objetivo es velar por el cumplimiento normativo educacional para todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo a los docentes. Por tanto, los docentes cuando tengan dudas con respecto a la normativa educacional pueden acercarse a las oficinas de la Superintendencia de Educación y también a efectuar denuncias. Nosotros, desde que la superintendencia inició su funcionamiento, Catherine, en el 2012, hemos recibido denuncias de los docentes, fundamentalmente en temas de no pago de cotizaciones, no pago de remuneraciones, pero también, y un poco lo que nos ha preocupado en el último tiempo, denuncias de agresiones también hacia los docentes, ¿no? No tan solo de estudiantes, que ahí fundamentalmente los colegios inician procedimientos de expulsión, sino que también de otros miembros adultos, como son los apoderados. ¿Ya? Y esas son situaciones que eh, nos preocupan porque de hecho los datos abiertos de la superintendencia del primer semestre del 2025 habla de un alza de la agresión a los docentes, que sigue siendo muy marginal todavía, un poquito más de 100 denuncias, pero el alza significativa porcentualmente hablando, es decir, cerca de un 50% de aumento de esas denuncias. Preocupante. Claro, entonces sabemos que en definitiva los profesores también pueden hacer denuncias y no solamente por agresiones, sino que también tú decías por falta de pago de las cotizaciones previsionales, ¿cierto? ¿Qué otras facultades también tiene la superintendencia, Álvaro, que nos pudiera comentar? Sí, uno es el ámbito de las denuncias, ¿no? Y ojo que los docentes también pueden efectuar otro tipo de denuncias de situaciones que directo o indirectamente les afecten, como por ejemplo problemas de infraestructura, ¿no? Incumplimiento de horas no lectivas, que muchas veces tampoco se cumplen por la entidad sostenedora, u otras que ellos puedan observar en el ejercicio de su labor. Pero la superintendencia no solo tramita denuncias o hace fiscalizaciones y termina aplicando sanciones, sino que también hay toda una línea de orientación normativa, ¿no? Que tratamos de desarrollar en las escuelas, con los equipos directivos y también con los docentes, que tiene que ver con eh, la convivencia escolar, con la actualización de los reglamentos, los protocolos de actuación, la circular TEA, ¿no? Que ha traído bastantes tensiones en las aulas. Y ese ejercicio de orientación lo hacemos directamente con las comunidades educativas, bueno, y también con ustedes como colegio de profesores, que hemos tenido muchas instancias de capacitación con los profesores. Sí, bueno, y en esa idea de desmitificar un poquitito, Álvaro, de las facultades que tiene la superintendencia, porque cuando vamos a terreno, la mayoría de los profesores plantea de que la superintendencia lo único que hace es devolver a los alumnos, ¿cierto? Cuando son suspendidos, cuando efectivamente son expulsados. Entonces, aquí en el fondo estamos viendo que ustedes también tienen otras atribuciones que también nos pudiesen a nosotros servir, ¿cierto? En nuestro ámbito propio, pero respecto de aquello, ¿cómo conversan en este caso por el tema de las expulsiones, los RICE, por ejemplo? ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tan relevantes son en los establecimientos? Yo creo que eso también hay que ponerle énfasis. Sí, por supuesto. Primero, partir desmitificando, tú lo señalabas, Catherine, la superintendencia no tiene la facultad de dejar sin efecto una medida de expulsión o cancelación de matrícula, ¿ya? Ni tampoco una suspensión de clase, ¿ya? Lo que hace la superintendencia actúa ex post, es decir, verificar que en ese procedimiento se haya respetado el debido proceso, por ejemplo. Y el caso de detectar infracciones, lo que aplica es una sanción, ¿ya? Pero en ningún caso tiene esta facultad de devolver, como tú señalabas, a un alumno al establecimiento. Esa facultad solamente lo tienen los tribunales. Las cortes de apelaciones, vía recurso de protección, que muchas veces dice reincorpórese el estudiante, pero la superintendencia no tiene esa facultad, por tanto, no lo podríamos nosotros señalar en alguna de nuestras resoluciones. Y con respecto al reglamento interno, bien lo saben ustedes como docentes que están en las aulas,
es el instrumento más importante. O sea, es un instrumento de gestión que es relevante en la comunidad educativa porque se regulan todas las relaciones de los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Los derechos de los estudiantes, las obligaciones, de los apoderados también. Se regulan los protocolos de actuación, que es muy importante, ¿no? Es Exactamente. qué debe hacer un establecimiento frente a una situación, por ejemplo, de maltrato, incluyendo un maltrato docente, ¿no? ¿Qué normativa tengo que aplicar? Y por tanto, lo que siempre tratamos de relevar que la construcción de este instrumento sea participativa. O sea, eso es clave, Lo ¿no? más Que importante. todos los estamentos participen en la construcción de este instrumento porque también se genera el sentido de pertenencia. Si bien es cierto, la normativa les señala que cuando tú modificas el reglamento interno tienes que hacer la consulta al consejo escolar, ¿no? Existen otras instancias de participación, ¿ya? En la construcción, en la validación. Nosotros hemos visto iniciativas muy buenas que los reglamentos internos se ponen a disposición de la comunidad durante un periodo de pilotaje donde cada uno le puede hacer observaciones. Muchos establecimientos se organizan por curso, o sea, un plazo, por ejemplo, el mes de marzo, los delegados de curso evacúan las observaciones que tienen su apoderado. Entonces, son ejercicios democráticos que le hacen bien a la escuela. De todas maneras. Sí, bueno, también desmitificando un poquitito, como tú decías, todo el tema o el temor que a veces se le tiene a la superintendencia y que por eso finalmente no se hace la denuncia. Cuéntanos cómo conversa este protocolo, ¿cierto? Los RICE con la ley Karim, Ah, ¿ya? Eso perfecto. es importante porque hay dudas. ¿Qué pasa con los terceros? A veces sabemos que hay agresiones, como tú decías, y han ido en aumento, pero ¿qué pasa con una agresión de un tercero, como un apoderado, ¿cierto?, a un profesor, ¿ya? O de un estudiante, por ejemplo, que son los casos más concretos que nosotros vemos el día de hoy. Sí, quizás algo que me faltó agregar, Catherine, es que muchas veces existe el temor a denunciar a la superintendencia por parte de los profesores, porque claro, señalan, pongo en riesgo mi estabilidad laboral. O sea, si yo denuncio, ¿cierto? Después puedo tener una represalia, sin perjuicio que el Código del Trabajo establece ciertas medidas, ¿no? Como acciones de tutela laboral que eventualmente pudiera accionar ese docente. Pero la superintendencia permite denuncias con reserva de identidad. Qué ¿Ya? importante. Y entonces, tanto en la eventual notificación de esa denuncia o en la fiscalización, los procedimientos administrativos, no se devela a quien denuncia. ¿Ya? Incluso el texto de la denuncia se hacen ajustes para que tampoco el sostenedor o el establecimiento se dé cuenta de quién está denunciando. ¿Ya? Qué bueno. Y es una garantía que nosotros como superintendencia nos aseguramos de que se cumpla. De hecho, en caso de vulnerarse una situación bastante grave por parte del funcionario o funcionaria que lo debe, no hemos tenido ningún caso acá en la región metropolitana. Y con respecto a la ley Karim, bueno, introdujo ciertas modificaciones. De hecho, la superintendencia se pronunció, hay un ordinario que se pronuncia con respecto a qué hacer frente a este tipo de casos, ¿no? Porque en el fondo coexisten dos protocolos. El protocolo que exige, ¿cierto?, la superintendencia en su circular 482 y el protocolo que exige la ley Karim, ¿no? Entonces, finalmente van a coexistir dos protocolos en un mismo establecimiento. ¿Qué hacer cuando un apoderado es agredido, ¿cierto? Por un apoderado, por ejemplo, o algún miembro adulto, un familiar, etcétera? Efectivamente, lo primero tiene que denunciar esa situación, ponerla en conocimiento, más que denunciar en el propio establecimiento educacional, porque el establecimiento es quien tiene que garantizar que el ejercicio de la labor docente se dé en condiciones de normalidad, de respeto, de buen trato, y en ese contexto activar ambos protocolos. Es decir, tanto el protocolo que exige la Superintendencia de Educación investigando la situación y adoptando medidas, ¿no? Medidas de resguardo para los docentes, eso lo fiscaliza la Superintendencia, eso lo quiero dejar muy claro, pero también medidas con respecto a los agresores, ¿ya? Es importante que en este tipo de situaciones también los colegios adopten las medidas que tienen contemplado en su reglamento interno con respecto a estos apoderados, por ejemplo, la suspensión de la calidad de apoderado, el cambio de apoderado, y esa es una responsabilidad que tienen los establecimientos. No quiero hablar en genérico, que tiene la entidad sostenedora. O Es sea, la entidad importante. sostenedora tiene esta obligación de adoptar medidas y también de, cuando estamos en situaciones constitutivas de delito, de hacer las denuncias correspondientes. Esa es una obligación legal, no porque lo dice la superintendencia, está en el Código Procesal Penal de que los sostenedores tienen que efectuar esas denuncias respectivas, ¿no? Y de hecho, el proyecto de ley de convivencia educativa, bueno, tiene un nombre más largo, y buen trato, etcétera, avanza en esa línea. Si es que vemos el proyecto original, señala no tan solo la obligación de denunciar a todo evento, es decir, aun cuando el docente lo haya denunciado en Carabineros,
el establecimiento de todas formas tiene que hacer la denuncia y asegura, hay que ver si cómo termina el proyecto, también la asesoría jurídica gratuita para perseguir esas acciones que sean constitutivas de delito, ¿no? Porque hoy en día lo que se observa es que se hacen las denuncias, ¿cierto? El Ministerio Público inicia la investigación, pero si no existe un querellante, No avanza. no persevera, ¿no? Y ahí se genera una sensación de impunidad en los docentes que nosotros los vemos en las reuniones que tenemos con ustedes, con sus asociados, pero también en otras instancias de capacitación. Sí, efectivamente, los profesores manifiestan que se sienten muchas veces abandonados, no tan solo por el sostenedor, sino que también por todo el sistema que en definitiva no los protege cuando debería hacerlo. Así que eso, muchas gracias Álvaro por estar compartiendo hoy día y seguramente va a ser muy significativo este video para todos quienes están viéndolo. No, quedamos a disposición de seguir trabajando en conjunto, Catherine. Así que un saludo a todos los profesores y profesores. De hecho, creo que no te lo había comentado, soy hijo de docente. Ah, Sí, maravilloso, hijo de docente, así que tengo un especial cariño con el ejercicio de la labor docente. mucho más importante entonces.